Hola a todos, buenas tardes. No, eso no está bueno. Buenas tardes. Gracias, chicos, gracias. Ok, un momento. Y empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Soy Luisa da Silva, estudiante de Ingeniería Florestal, asistente de investigación en DecoJoven, una organización para jóvenes de la Amazonía brasileña, baseada en investigación, advocacy y educación. Formo parte... Gracias. Formo parte de YUF de Brasil, que es el programa para jóvenes sobre gobernanza de Internet. ¿Cadê YUF? ¿YUF? ¿Cadê? Ok. Hablaremos hoy de los jóvenes de América Latina, la tecnología y las nuevas relaciones entre estos temas. Pido permiso a todos para hablar un poco de portuñol. En ese ambiente soy brasileña y el capitalismo nos hace aprender inglés antes que español. Por tanto, así que siéntete cómodo hablando varios idiomas en ese espacio internacional. Esta sesión se centrará en los impactos socioambientales de la tecnología en los jóvenes de América Latina, examinando sinergias y afectaciones a nivel social, ambiental y cultural. Con más de 60% de la población joven en América Latina utilizando Internet diariamente, es crucial abordar cómo el teletrabajo, el consumismo, las tecnologías verdes y las brechas de género influyen en sus vidas y en la sustentabilidad de los recursos naturales. El panel explorará cómo la gobernanza de Internet puede catalizar prácticas tecnológicas sostenibles y equitativas, promoviendo un diálogo inclusivo entre el sector privado, empresas tecnológicas, sector público, academia y los jóvenes. Se destacarán las oportunidades y riesgos que enfrentan los jóvenes en entorno digital, en constante evolución. Esta propuesta se alinea con los temas emergentes de la Agenda de América Latina y el Caribe, ofreciendo nuevos enfoques para la gobernanza de Internet desde la perspectiva juvenil y ambiental. Se abordarán temas como la integración de tecnologías verdes para mitigar el impacto ambiental. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas presenciales y para los que estén online también. Bienvenidos una vez más. Pido para cada panelista pueda presentarse al público, por favor. Comencemos por Olaya. Olaya, ¿puedes hablar connosco? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Un momento, no te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay, perfecto. Hola, soy Olaya Peña, yo soy coordinadora de la Comisión de la Mujer de la Universidad de los Andes, soy investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, también coordino la comisión que rige el reglamento interno de la universidad para la prevención y atención en casos de violencia basada en género contra mujeres o en caso de discriminación. Y nuestro trabajo de investigación se basa sobre investigación, documentación en derechos civiles, políticos, económicos, libertad académica y derechos humanos de las mujeres. Nos enfocamos en la formación, no solo a las comunidades universitarias, sino a la sociedad civil, mujeres en zonas rurales e indígenas y a funcionarios del Estado con enfoque de género. Un gusto para mí estar con ustedes y compartir en este panel maravilloso. Gracias, Olaya. Por favor.
Hola, hola, mi nombre es Laura Guzmán, licenciada en Trabajo Social, investigadora en brechas de derechos con perspectiva de género y migración, consultora en el área de inclusión social de la Corporación Cambio Sostenible desde el 2021 y responsable del cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial de la organización. Asimismo, he sido promotora en derechos humanos y derechos digitales, enfocados específicamente en los ambientes ambientales, y destacada por activar espacios socioambientales en la Internet desde la incidencia de políticas digitales para la equidad de género y la eliminación de violencias basadas en género. Asimismo, también como actividad extracurricular, realizo asesoramiento a mujeres lideresas de las distintas regiones de Colombia. Gracias por el espacio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roger Adán Chambimaita, soy de Bolivia, pertenezco a la nación aymara, de un pueblo indígena mayoritario en Bolivia. Soy abogado y soy sociólogo. En la actualidad estoy investigando y realizando un doctorado en Brasil en la materia o en la línea de derecho agrario. Trabajo temas de derechos de pueblos indígenas vinculados a crisis climática, expansión de la frontera agrícola, y para mí es un placer estar aquí junto con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a las experiencias de Bolivia y también de Latinoamérica. Gracias, Lamesa. Agora, para os brasileiros, estamos sem tradutores, então falaremos despacio, devagar, porque estamos todos cansados, foi um evento muito frenético, então tentaremos falar em espanhol e português, tá bom? Vamos tentar, vamos lá. Comecemos a sessão de perguntas para os painelistas. Vamos começar as perguntas. Começo con Olaya, por favor. En el contexto colombiano, ¿cómo crees que la tecnología podría ser utilizada de forma más efectiva para cerrar la brecha de acceso a servicios? Perdón. Para Laura. Un momento. Problemas técnicos. Ok. Perdón. De nuevo, en el contexto colombiano, ¿cómo crees que la tecnología podría ser utilizada de forma más efectiva para cerrar la brecha de acceso a servicios básicos como educación y salud, especialmente para jóvenes? Esa pregunta es para Laura en el contexto colombiano. Perdón. Yo estoy en Venezuela. Sí. Para ti es una pregunta sobre la academia. Desde la academia, ¿cómo se puede influir en la política pública para integrar las tecnologías digitales con la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia climática en Venezuela? Perdóname una vez más. Tranquila, no pasa nada. La generación y publicación de estudios con perspectiva de género y ambiental es crucial para visibilizar las problemáticas como la desigualdad digital y la violencia basada en género, así como para proponer soluciones tecnológicas y que empoderen a las mujeres y que se mitigue el cambio climático. La academia en Venezuela enfrenta grandes desafíos para generar conocimiento relevante sobre la realidad de las mujeres y el impacto ambiental. La falta de inversión en la investigación, la politización de este ámbito y la migración de talentos ha debilitado significativamente la producción científica. Además, la escasez de datos públicos sobre temas como violencia de género y crisis ambiental limita la comprensión de estos problemas. La perspectiva de género y la conciencia ambiental están ausentes en muchos de nuestros programas académicos. Un estudio realizado en junio de 2024 por la Comisión de la Mujer de la Universidad de los Andes sobre violencia contra las mujeres en entornos digitales a través de una encuesta a mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad de la región andina de Venezuela, que está comprendida por los estados Mérida, Táchira y Trujillo, reveló, entre algunos datos, que 6 de cada una de ellas han sido víctimas de violencia digital. Y sobre la percepción que tienen estas jóvenes acerca de cómo los medios y las redes sociales muestran a las mujeres, 84% de las encuestadas indicaron que se sienten que las mujeres son representadas de forma muy sexualizada en entornos digitales. El informe que realizamos desde La Mujer
buscó conocer los riesgos que enfrentan a través del Internet las jóvenes que residen en la región andina. También determinar las necesidades de implementación de políticas públicas que permitan una mayor alfabetización digital con perspectiva de género y los vacíos legales que son necesarios llenar para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, resaltando que es indispensable el desarrollo de políticas públicas que eduquen y capaciten a las niñas y mujeres en el uso seguro de redes sociales y medios digitales. En cuanto a las tecnologías digitales para la justicia climática, el rol de la investigación científica es primordial en la búsqueda de soluciones para minimizar el impacto ambiental y social de la actividad minera. Al desarrollar nuevas tecnologías, mejorar las prácticas de gestión y promover la sostenibilidad, la ciencia puede contribuir a una minería más responsable y compatible con los objetivos del desarrollo sostenible. Es necesario reforzar la importancia de la colaboración entre academia, Estado, sociedad civil y sector privado, porque a veces pensamos que están completamente separadas o actuamos de forma separada. Destacar el papel de las tecnologías digitales como herramientas para la transformación social, incentivar la participación de las mujeres en la ciencia y tecnología, y abogar por políticas públicas que promuevan la igualdad de género, la justicia climática y la innovación tecnológica. Y finalmente, debemos entender que debe incluirse el enfoque interseccional para analizar cómo se entrecruzan las desigualdades de raza, género, clases y otras variables en el contexto, por lo menos venezolano. La perspectiva de los derechos humanos se debe establecer para enmarcar la discusión en el marco de los derechos humanos de las mujeres y el derecho a un ambiente sano, y la sostenibilidad para evaluar el impacto ambiental de las tecnologías digitales y promover un uso sostenible. Ok, gracias. Disculpen que interrumpa el panel, pero quienes tienen elementos de traducción, aparaticos de traducción, por favor ir a devolverlos ya porque los traductores se tienen que ir, nada más eso. Gracias. Traduções aqui. Entretanto, também falarei em português. Um problema multissetorial, e aí eu acho que eu aprendi isso muito com a governança da internet, um problema multissetorial requer soluções multissetoriais. Então, quando a gente fala de meio ambiente, de tecnologia, sobre gênero, tudo isso está junto. Meio ambiente é o nosso espaço, a tecnologia pode ser a nossa ferramenta, e gênero e outras questões correlatas são parte da nossa vida. E é por isso que a gente traz esse painel. Tenho outra pergunta para Laura. En el contexto colombiano, ¿cómo crees que la tecnología podría ser utilizada de forma más efectiva para cerrar la brecha de acceso a servicios básicos como educación y salud, especialmente para jóvenes, por favor? Bueno, gracias Olaya, principalmente por traernos pues, la organización y el trabajo que realizan en Venezuela para las mujeres. Considero relevante retomar lo que propones en el sentido de que las mujeres pues, han sido quienes han sostenido pues, el equilibrio ambiental. Justo dentro de las agendas de la COP16 se hablaba un poco de esa conservación de la biodiversidad y cómo el papel de las mujeres ha sido fundamental en el reconocimiento, pero pues si no hay un acceso por parte de las mujeres en la era digital y en la participación tanto de pues esa sostenibilidad, pues no se va a lograr, digamos, ese impacto en la reducción del cambio climático. En Colombia particularmente, el acceso a derechos ha estado íntimamente relacionado con la posibilidad que tienen las personas de estar afiliadas a una EPS pues, o alguna institución privada bajo el régimen de tener un empleo o contar con el recurso económico para acceder a ellas. Sin embargo, pues para estas personas la única posibilidad en el marco, digamos, de estos movimientos tecnológicos ha sido acceder a las plataformas digitales justamente para acceder a derechos tanto de salud como incluso acceder a la información mínima.
Hemos conocido casos donde pues, los servicios inmediatos, tener acceso a servicios jurídicos y también a espacios de escucha psicoemocional han estado pues, relacionados con estas nuevas iniciativas tecnológicas y desde allí pues, pensarnos en el asesoramiento en materia de legislación. En materia de denuncias, la población joven, digamos que se ha valido de estas herramientas también para lograr pues, realizar denuncias en materia de contaminación ambiental. Se han accedido a foros, se ha accedido a escenarios de participación por el rescate de humedales y de la misma manera pues, de la rehabilitación de las especies que pues, están en peligro de extinción, como para proteger pues, de alguna manera sus territorios. Esta ha sido, digamos, una herramienta clave para el funcionamiento de la denuncia, pero pues también para empezar a promover iniciativas participativas dentro de las diferentes comunidades. Es por esto que pues para este panel es importante resaltar el uso desmedido de los recursos naturales, desde la explotación minera, pues en específico para beneficio de las transnacionales, y a su vez pues es lo que ha venido respaldando también la producción de los softwares tecnológicos de las inteligencias artificiales, como lo vamos a problematizar más adelante. Desde Cambio Sostenible venimos monitoreando también el espacio cívico en Colombia y Venezuela, precisamente porque no han sido espacios aislados en el reconocimiento y la lucha por el cambio climático. Okay. Gracias, muchas gracias. Ahora una pregunta para Roger. Desde la perspectiva boliviana, ¿cómo ha sido la participación de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios en el contexto de uso y explotación de recursos naturales para fines de desarrollo tecnológicos? Bueno, imagino que gran parte de los asistentes acá tienen alguna idea del contexto político boliviano, que desde el año 2009 se constituye como un Estado plurinacional, ¿no? Y viene con todo un escenario de revoluciones jurídicas o reformas jurídicas en torno a un principio que se llama el vivir bien, ¿no? Desde Bolivia se ha expandido una imagen, ¿no? Como un Estado gobernado por un presidente indígena, con una nueva constitución política del Estado que habla del vivir bien, que reconoce principios indígenas, que trae todo un catálogo de derechos de pueblos indígenas, que a partir de la Constitución se ha creado 2 leyes de la Madre Tierra, uno de derechos de la Madre Tierra, otro también para la Madre Tierra, pero desde una perspectiva de desarrollo, digamos, más sustentable. O sea, en los últimos años Bolivia ha vivido un escenario jurídico y discursivo muy interesante, muy revolucionario, ¿no? Motivo de muchas tesis de investigación en las universidades y demás, como un modelo alternativo, que en Chile también se ha discutido mucho, ¿no? Para el escenario de la Asamblea Constituyente que ustedes tuvieron. Si bien en lo discursivo y en lo jurídico ha habido cambios muy interesantes, significativos con relación a pueblos indígenas y sus derechos, la práctica o la eficacia de esas normativas pues no han sido palpables, ¿no? En la actualidad tenemos normativas muy interesantes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios, la consulta previa y demás, pero en lo real, en las políticas públicas, pues el Estado boliviano, tanto en el gobierno de Evo Morales como en el actual, de Luis Arce, pues el extractivismo se ha expandido mucho más, ¿no? Mucho más que los anteriores gobiernos, paradójicamente, ¿no? Territorios de pueblos indígenas han sido avasallados, no solamente ya por los típicos agroindustriales, los típicos empresarios blanco-mestizos, como decimos en Bolivia, sino también que otros sectores indígenas, aymaras y quechuas, que han ingresado al gobierno, que se han vuelto diputados, senadores y han empezado a adquirir espacios de poder, están ocupando otros espacios indígenas de la Amazonía, quitando territorios, avasallando y explotando también, ¿no? Entonces, en el caso boliviano hay una paradoja entre una normativa muy interesante en pro de los pueblos indígenas, pero políticas públicas que van en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, con relación a la pregunta específica, en el caso boliviano tenemos una presencia gigante de intereses económicos con fines, digamos, de tecnologías sustentables, como el caso de energías sustentables, mejor dicho, como el caso del litio en Bolivia, que está en un espacio indígena, en el departamento de Potosí, está el Salar de Uyuni, el espacio con mayor cantidad de este mineral muy estratégico en la actualidad, ¿no?
que ya Elon Musk, por ejemplo, en el 2019 dijo que, ¿no?, que iba a apoyar golpes o iba a hacer cualquier actividad política con tal de tener este mineral. Entonces hay intereses de empresarios con este nuevo mineral importante en la actualidad, pero que está dejando de lado la posición o la mirada de los pueblos indígenas, que son los principales afectados de estas políticas o de ese tipo de actividades mineras, porque son los que van a sufrir la contaminación, los que van a sufrir la explotación y la expropiación de sus territorios, que hoy en día, por más que tengamos un Estado plurinacional, por más que tengamos normativas que apoyan a los pueblos indígenas, están viviendo una soledad, ¿no?, mucho más complicada que hace años atrás, ¿no? Porque recuerdo, rápidamente quisiera contar esta experiencia, que muchas autoridades indígenas decían que en tiempos neoliberales, digamos, cuando no se hablaba de Estado plurinacional, los pueblos indígenas podían salir a las calles y protestar contra un gobierno, digamos, neoliberal que no estaba respetando los derechos de los pueblos indígenas. Pero hoy en día es más difícil, porque tenemos un Estado plurinacional, tenemos leyes de la madre tierra, tenemos representantes indígenas, tenemos diputados indígenas, senadores indígenas, un vicepresidente indígena, y salir a decir esto es un gobierno neoliberal es mucho más complicado, ¿no? Entonces muchos señalan que hoy en día vivimos en un contexto contradictorio que encubre un colonialismo y el extractivismo que está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces vivimos un escenario complicado, hoy en día más todavía por la coyuntura actual boliviana, donde tenemos normativas progresistas, pero la realidad se sigue manteniendo vigente, donde los pueblos indígenas continúan siendo ninguneados, continúan siendo silenciados, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por traer estas cuestiones para nosotros, porque muchas veces vemos el tema tecnológico como algo alejado de nuestra realidad, pero algo solo para técnicos del área o empresários. E aí falarei em português. Não podemos deixar de conectar essas narrativas, porque os mandos e desmandos de empresários e governos afetam diretamente as nossas vidas e afetam diretamente as vidas dos nossos territórios. E Bolívia é bravíssima, la amo, porque podemos ter um olhar diferente para Bolívia. Quando estive em Bolívia este ano, houve um intento de golpe de Estado, né? E não podemos deixar de relacioná-lo com falas de multimilionários que disseram que dariam golpe de Estado se necessitavam, se detestaram. Portanto, agora uma pergunta aberta para os panelistas. ¿Qué acciones concretas deben tomar los gobiernos y la sociedad civil en América Latina para que la digitalización sea un aliado en la lucha contra el cambio climático? Creo que podemos empezar con Olaya. Olaya primero, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte sería proponer que se siga fomentando y hay que invertir en la investigación académica, además de la socialización de datos y estadísticas, todo esto ofreciendo programas de formación en competencias digitales y tecnologías verdes. Hay que promover la alfabetización digital en todos los niveles educativos, ya lo han mencionado los panelistas anteriores, desarrollar infraestructuras digitales equitativas y accesibles en zonas rurales y marginadas, tomando en cuenta siempre la inclusión de las personas de grupos vulnerables. Y por último, diría que fortalecer la cooperación regional para compartir conocimientos y experiencias. Y esto es un grandísimo ejemplo de lo que podemos hacer. Gracias. Laura. Bueno, pues inicialmente considero que los gobiernos tienen un reto grandísimo porque deben seguir luchando por generar acciones de control, sobre todo en los espacios de reserva natural que han sido blancos de intervenciones de las diferentes multinacionales. Por hablar de un caso específico en Colombia, la región Caribe y en general la región de La Guajira ha sido una de las regiones más explotadas en términos de recursos naturales.
Solo para hablar de un informe que se realizó actualizado para este año, se demostró que las regiones con más expresión de conflicto y violencia en el país han sido las regiones que han sido mayormente explotadas por pues la intervención minero-energética. En el sur de Bolívar, por ejemplo, los municipios de Arenal, Norosí, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo, quienes han también requerido intervención priorizada de las autoridades, donde no hay una respuesta para el abuso que cometen las transnacionales, donde se genera, digamos, una promoción del uso por un tema de empleo del momento, pero no se genera también pues ese control necesario para entender que esto puede llevar a otras instancias y que pues de la misma manera las poblaciones necesitan o requieren una intervención a largo plazo desde la tecnología, por supuesto, que esa inversión de alguna manera que se realiza de la explotación también podría de alguna manera llevar a que las personas que trabajan allí pues conozcan sus contextos y participen de manera activa en las diferentes herramientas tecnológicas, no solamente en los procesos de denuncia, sino en la mitigación y en la conservación de los espacios hídricos. Entonces, pues ese es el reto que tenemos pues como país, como región latinoamericana, porque estoy segura que esto se replica en los diferentes países de Sudamérica y que además de ello, pues es importante destacar que esas acciones pues de alguna manera de control también van ancladas a los contextos biológicos de cada país, ¿sí? No se puede hablar de una transformación o una reducción del cambio climático sin hablar de la particularidad de cada territorio y de las especies que tenemos en cada territorio. Realmente, como sociedad civil, pues nos quedan seguirnos preparando cada día para generar alianzas internacionales por la defensa de los territorios, delimitando también los campos de acción y las oportunidades que tenemos de conservación. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre qué acciones concretas deben tomar los gobiernos y la sociedad civil en América Latina para que la digitalización sea un aliado en la lucha contra el cambio climático, desde el caso boliviano, la experiencia boliviana, creo que lo principal sería primero que la tecnología del Internet, antes de pensar la digitalización, tendría que llegar a diferentes escenarios de los pueblos indígenas, ¿no? Que en Bolivia todavía es muy deficiente y donde llega es muy cara y es muy lenta, ¿no? En la pandemia se ha visto esa brecha, ¿no? No solamente en Bolivia, en diferentes países, sobre cómo Bolivia ha adoptado, como en muchos otros países de Europa, la educación digital, pero los pueblos indígenas muy alejados de las urbes no tenían acceso a internet, no tenían acceso a los celulares, no tenían, digamos, la experiencia de manejar estas nuevas tecnologías y se ha visto esas grandes diferencias, ¿no? Entonces en Bolivia primero se tendría que pensar en poder tener un alcance a todos los rincones del país, sobre todo para los pueblos indígenas que son los más afectados porque están muy limitados en el acceso al internet. Y aparte de eso, también creo que es importante pensar en políticas, en cómo llegamos a esos escenarios también con esas tecnologías, porque no hay que olvidar que muchas tecnologías, digamos, no indígenas, llegan a los territorios indígenas como amenazas, ¿no? Y hay un pasado desde los pueblos indígenas que ven todo lo externo como una amenaza, como algo negativo para sus poblaciones y tienen desconfianza de esas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esos territorios? ¿En qué lenguajes? ¿No? ¿Con qué tipo de pedagogías llegamos para poder, primero, tener el alcance a esos territorios y después poder crear de estos dispositivos, de estas herramientas, un aliado en la lucha del cambio climático? Hoy en día hay pueblos indígenas que sí tienen el Facebook, tienen el Twitter, el X, ¿no? Que es ahora, las redes sociales, el TikTok, que usan para poder expresar su cultura, su idioma. Es muy eficiente hoy en día cómo la gente absorbe también ese tipo de material indígena en sus propios idiomas, pero todavía se está en una fase de expandir o de mostrar una cultura, una vivencia, digamos, cotidiana, pero no estamos llegando todavía a usar estos dispositivos como una herramienta estratégica para la lucha en favor de nuestro medio ambiente, en favor de nuestras propias comunidades, ¿no? Gracias. Creo que con estos conocimientos creo que estos son conocimientos que debemos llevarnos de aquí
y reflexionar sobre cómo se aplican en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestras tareas y deberes como sociedad civil. Con esto tengo una pregunta más para todos los panelistas. ¿Cuáles son los principales riesgos que vienen con el uso de tecnologías para fines ambientales? ¿Y cómo podemos prevenir que estas herramientas agraven las desigualdades sociales? Creo que podemos empezar con Olaya, por favor. Considero desde lo positivo que el uso de las tecnologías para fines ambientales ofrece grandes oportunidades para abordar la crisis climática y proteger el medio ambiente. Sin embargo, es fundamental reconocer los riesgos asociados a su implementación, como la amplificación de la brecha digital o el desplazamiento de las comunidades. Para prevenir que estas herramientas agraven las desigualdades sociales, es necesario garantizar la participación ciudadana, promover la justicia ambiental, asegurar el acceso equitativo a la tecnología y promover la investigación desde espacios académicos. También pienso que es crucial desarrollar marcos regulatorios sólidos y fomentar una reflexión ética sobre el desarrollo tecnológico. Okay, gracias. Laura. Bueno, pues en primer lugar, tener claro que las tecnologías pues de inteligencia artificial, en específico las IA, son herramientas impulsadas por grandes grupos empresariales que se sostienen por un número alarmante también de personas contratadas con salarios muy bajos. Y aquí un poco a la reflexión y la problematización que traemos para ustedes, y es, si bien las empresas como Google y lo que nos han venido presentando muestran también avances e investigaciones sobre el manejo también que le vienen dando a la inteligencia artificial, pensar que son las mismas personas de nuestras regiones de Latinoamérica que son quienes están trabajando en estos algoritmos y en la producción de los mismos, y que muchas veces esta producción pues no contempla la particularidad de cada país, y es ahí donde podría estar una de las respuestas pues para combatir estas desigualdades y reconocer también que allí puede haber un trabajo potencial en generar otro tipo de participación por parte de la comunidad latinoamericana. Entonces, inicialmente, pues que estos salarios bajos que realmente, o sea, aparte de que tenemos que dar, pues digamos, el permiso para que ellos vengan a explotar los recursos naturales, también pues de alguna manera está nuestra fuerza de trabajo con las poblaciones y los jóvenes que han venido denunciando desde Venezuela, desde Colombia y desde diferentes lugares de la región, este trabajo pues que ha sido exacerbado en el tiempo, pero que además no ha contemplado otras posibilidades más que generar algunos códigos y algunos algoritmos específicos. Por lo cual pues no solo se considera necesario que los jóvenes de Latinoamérica realicen seguimiento a esta problemática a través de las diferentes investigaciones y plataformas tecnológicas, sino que también comprendan el trasfondo del excesivo gasto de recursos naturales que pues requiere pues para sostener estos centros de algoritmos. De allí también que podamos decir que existe un gran avance en materia constitucional, donde los gobiernos pues también han empezado a regular el uso de las herramientas, lo vimos con el caso de Chile, lo hemos visto también en las diferentes regiones que han implementado las inteligencias artificiales, y pues de ello también depende esa incidencia que están generando los jóvenes de América Latina en el acceso a esta información, ¿no? Que la información empiece también a ser transformada y desee también pues promover ese impacto positivo en la defensa de sus territorios, ya que pues protegiendo el territorio de la explotación ambiental a su vez se reduce en gran medida el cambio climático. Gracias. Bueno, desde otro enfoque, porque creo que también las reflexiones que acaban de hacer mis compañeras se puede materializar también en la experiencia boliviana, pero yo quisiera basarme en el uso más o menos de esas tecnologías para los activismos, sobre todo en materia de medio ambiente, ¿no? Que en el caso boliviano, imagino también que en Latinoamérica muchas organizaciones en defensa del medio ambiente usan esas plataformas para poder realizar sus políticas de acción concreta, ¿no? Y muchos se han vuelto muy conocidos, tienen muchos seguidores, tienen mucha incidencia en la red, pero sobre todo en el caso boliviano se puede ver también esa lejanía, ¿no? De este debate, de estas discusiones, de estas reflexiones del mundo digital en la realidad concreta.
¿no? Cómo diferentes, por ejemplo, organizaciones en Bolivia este año se han organizado para reclamar sobre los tremendos incendios que la Amazonía, Bolivia, este año, como nunca tuvo un nivel muy alto, ¿no?, de quemas de bosques, que ha indignado a toda la población, que las ciudades de Santa Cruz, La Paz y demás han estado viviendo totalmente asfixiados por la crisis climática, un aire totalmente contaminado. Diferentes organizaciones se han movilizado por las redes sociales, con hashtags, compartiendo imágenes, ¿no? La gente indignándose por las redes sociales, mucho por redes sociales, pero nada, digamos, en lo concreto, ¿no? Entonces, también creo que es importante tomar en cuenta sobre cómo hoy en día estamos usando estas tecnologías que tienen alcance no solamente local, sino internacional, pero que tiene un vacío en la organización concreta colectiva, ¿no?, en las calles, ¿no? Si logran algún tipo de movilización, es esporádica, es por un momento. Digamos, el 14 de noviembre nos reunimos, un plantón, todos vienen, pero después de eso no hay seguimiento, no hay una propuesta concreta. Estas tecnologías nos han ayudado mucho para visibilizar lo que está pasando en nuestros países, pero no está ayudando a mantener un pensamiento crítico, no está ayudando a mantener una organización corporal, ¿no?, que esté en las calles y que estén demandando también estas acciones contra los gobiernos. Entonces creo que es importante también, al margen de pensar el acceso al Internet, el acceso a estos dispositivos, el derecho al Internet obviamente, pero también creo que es importante pensar cómo estamos usando esto y cómo también sus efectos atacan las organizaciones corporales que antiguamente teníamos. En el caso boliviano, las organizaciones indígenas son muy fuertes y se aglutinaban en las calles, en las marchas, en los bloqueos y podían hacerse respetar, digamos, frente a un gobierno. Y hoy en día, con las redes sociales, si bien hay una organización interesante, pero no deja de ser solamente un espacio, en el espacio digital, ¿no? Entonces creo que es importante no descuidar esa parte colectiva, humana, cara a cara, que acompañe también las luchas digitales en torno a la defensa del medio ambiente. Gracias. En ese momento, cada panelista compartirá una recomendación concreta para los jóvenes latinoamericanos sobre cómo pueden influir en la implementación de tecnologías que promuevan la justicia climática y social. Olaya, porfa. Mi recomendación final va guiada justamente con la línea que llevaba Roger, hacia la educación, la capacitación, la participación ciudadana y el activismo. Obviamente desde la academia investigar sobre tecnologías verdes, las energías renovables, la economía circular y otros temas relacionados con la justicia climática. Crear contenido en redes sociales, pero crear un impacto real y un seguimiento del mismo. Organizar talleres y charlas en tus comunidades para informar a otros jóvenes sobre la importancia de estas tecnologías. Buscar organizaciones juveniles o ambientales en tu comunidad y participar en sus actividades también. Ofrecer tus ideas y propuestas a los gobiernos locales, a los nacionales, para la implementación de políticas públicas más sostenibles. Investigar sobre fondos y becas para emprendedores sociales y ambientales y, como lo dije en un inicio, continuar con lo que estamos haciendo el día de hoy, lo que ha sido estos 2 días, de unir fuerzas con otros jóvenes emprendedores para crear un impacto mayor. Gracias. Laura, por favor. Bueno, pues hablar de la lucha climática y de todos los problemas ambientales que hemos identificado en las diferentes regiones, pues configura grandes retos, pero a la vez pues grandes beneficios en materia de derechos. Contemplar los fenómenos como la urbanización, como pues los sectores cercanos a los humedales, incluso pensando en ciudades capitales como Bogotá en Colombia, no sé si han ido, pero cuando vayan pueden reconocer la estructura del territorio desde una base de diferentes humedales. Y pues digamos que vamos normalizando que se sigan urbanizando los sectores hídricos, vamos normalizando que no haya que proteger esos cuencas como lo son el humedal Jaboque, el Juan Amarillo, el Tibacá, el Tunjo, que pues están en riesgo de extinción y que pues además de los diferentes escenarios de biodiversidad que también están en peligro,
pues se consideran como una amenaza para pues seguir combatiendo el cambio climático. Es importante que los jóvenes reconozcan pues todo esto desde la naturalidad de sus territorios e identificar de manera puntual en qué pueden contribuir. Por ejemplo, empezar a revisar la lista roja de la IUCN de las especies que están amenazadas en cada uno de sus territorios, o aquellas especies que estén fuera de ellas que puedan reconocer, tanto marítimas como silvestres y terrestres, y desde allí también identificar esa disminución de las especies en los distintos hábitats como una oportunidad también para garantizar derechos individuales y derechos colectivos, porque finalmente pues al reconocer pues la biodiversidad también vamos a permitir que se siga manteniendo, y claramente desde la lógica digital cómo podemos impulsar estas iniciativas, ese reconocimiento entre diferentes jóvenes para la conservación pues climática en el tiempo. Bueno, alguna recomendación para los jóvenes. Yo creo que en la misma línea que mencioné hace unos minutos atrás, nosotros sabemos que hace unos todavía 15 años atrás, la opinión pública o el sentido común de nuestros, digamos, de nuestros chistes, nuestras reflexiones, nuestro modo de entender la vida, estaba mediada por la televisión, ¿no? En gran parte la televisión, los programas que solamente que llegaban para todos, creaban un sentido común. Recuerdo con mis amigos recordando algunos programas típicos, como no sé, El Chavo del Ocho, o no sé, Power Rangers. Antes teníamos cosas que todos veíamos a la misma hora, llegábamos a la casa, prendíamos la televisión y todos compartíamos, ¿no? Ciertos programas, ciertas telenovelas, y hoy en día ya no funciona así, ¿no? Hoy en día sabemos que la televisión ya no crea ese sentido común que antes, o las generaciones, digamos, de los 90 teníamos. Hoy en día, con las redes sociales, las personas virales o los influencers logran crear esas tendencias que antes la televisión tenía, ¿no? Hoy en día las redes sociales crean un sentido común que la gente hoy en día comparte un meme que está en tendencia, comparte, no sé, un video chistoso que alguien hizo una cosa y se vuelve tendencia y crea sentidos comunes. Creo que es interesante tomar en cuenta ese papel que tienen las redes sociales hoy en día para concientizar en diferentes ámbitos, digamos, políticos, en este caso en la justicia climática, ¿no? Pero también creo que es importante ver los riesgos de esto, porque estas nuevas tecnologías, como ustedes bien saben, son muy efímeras, ¿no? Las tendencias son eso, tendencias. Hay un video interesante que se vuelve viral a nivel mundial por unos 3 días y después de 3 días viene otra noticia y lo demás se apaga, ¿no? El caso de la Amazonía boliviana estaba en tendencia por un mes en Bolivia, pero después ahora ya está otro, son los bloqueos, es Evo Morales en Bolivia, ya, lo demás ha pasado, ¿no? Pero el problema sigue latente, solamente que ya no es viral, ya no vende, ya no es tendencia. Entonces creo que es importante saber conocer bien cómo funcionan estos nuevos dispositivos de sentidos comunes y cómo a partir de estos nuevos dispositivos podemos crear una conciencia crítica que sobre todo perdure en el tiempo, ¿no? Porque estamos en una generación que quiere más información rápida, que ni siquiera quiere leer. Hoy en día sabemos que el TikTok es muy famoso porque son videos, ¿no? Videos cortos, informaciones rápidas. Interesante eso, sobre todo para los pueblos indígenas, que muchas veces escribiendo ha sido difícil poder compartir sus conocimientos, mientras con video ponen la cámara, hablan en su idioma y tienen muchos seguidores. Genial, la oralidad otra vez está, gracias al internet, ¿no? Está revitalizando a los pueblos indígenas, pero también lo está volviendo más efímero, lo está trivializando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que como nuevas generaciones tenemos ese deber, primero porque nosotros ya hemos crecido con ese ambiente digital, tecnológico, a diferencia de nuestros padres, digamos que todavía tienen esas dificultades con las nuevas tecnologías. Es importante tener una perspectiva crítica, ¿no? Saber usar bien estos dispositivos, sus pros y contras, y poder usarlos también para nuestras luchas colectivas, ¿no? Nuestras luchas individuales, sobre todo con relación a la justicia climática. Gracias. Finalmente, este es un llamado para los jóvenes. ¿Quién aquí es joven? Levante as mãos. Quero ver mãos. Levante as mãos. Isso é para vocês. E hablaré em espanhol e português. Un momento, calma. Necesitamos debates más profundos sobre la tecnología y el medio ambiente, y necesitamos ahora. Soy de la Amazonía brasileña.
Y como parte de América Latina, enfrentamos problemas similares en la lucha por el medio ambiente y el cambio climático. El colonialismo digital quiere que las colonias sigan siendo las mismas desde Colón. Para los colonizadores, siempre seremos un lugar de donde extraen recursos sin incluirnos en su desarrollo. Pero tenemos tecnologías propias que provienen de los bosques y de nuestra gente, que se han ido desarrollando con el tiempo, y ese es nuestro triunfo. E agora em português. Esse é um chamado para os jovens. Precisamos de debates mais profundos sobre tecnologia e meio ambiente. E precisamos já. Sou da Amazônia brasileira e, como parte da América Latina, enfrentamos problemas semelhantes na luta pelo meio ambiente e pelas mudanças climáticas. O colonialismo digital quer que as colônias permaneçam as mesmas desde Colombo. Para os colonizadores, seremos sempre um lugar de onde extraem recursos sem nos incluir em seu desenvolvimento. Mas temos as nossas próprias tecnologias, que vêm das nossas florestas e do nosso povo, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, e esse é o nosso triunfo. E viva lá a América Latina. Graças. Muchas gracias a todos los panelistas y al público. Espero que ese panel nos lleve a reflexionar y también a actuar en nuestros territorios. Ahora estamos abertos para preguntas del público presente y el público online. No tenemos mucho tiempo, creo. Manos, ¿quién quiere preguntar? Opa, yo tengo aquí 2. ¿Cuántas podemos? 3. No, 2. Nenhuma. Ok. Una. Oh, gracias. Muy buena. Una pregunta, por favor. Amigo. Alô? Tá funcionando? Opa, boa tarde a todos. Pegando o gancho na sua última fala sobre a questão até própria do colonialismo digital, a gente vive num contexto de América Latina, quase todos os países daqui da região sofreram um golpe financiado pelo governo dos Estados Unidos, e hoje a gente usa as mesmas tecnologias fornecidas por eles. Como vocês conseguem pensar, nós enquanto jovens, qual é essa perspectiva para a gente romper com esse colonialismo digital e pensar realmente numa soberania digital? Obrigado. Gracias, amigo. Consegue entender? Um momento, a tradução. Es una muy buena pregunta, ¿no? Y está también en el mundo de las paradojas y de las contradicciones que, sobre todo para los pueblos indígenas en Bolivia y creo que en la región, se está aconteciendo cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, yo sé que las tecnologías de Elon Musk, ¿no? El Internet llega, ¿no? a diferentes comunidades donde digamos, las políticas del Estado no llegan, ¿no? Pero este tipo de antenas satelitales llega a las comunidades indígenas y las comunidades indígenas pueden elevar su voz usando una tecnología de Elon Musk, ¿no? Que está contaminando, en el caso boliviano, queriendo contaminar pueblos indígenas. No es una contradicción, o sea, ¿cómo hacemos un activismo, cómo luchamos contra un cierto tipo de vida, contra un cierto tipo de, digamos, de horizonte de vida cuando estamos usando las herramientas de los mismos que están explotando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos ser primero ajeno a esta realidad, ¿no? O sea, esa mirada de que, bueno, esta tecnología del Internet son de unos cuantos capitalistas que están ganando dinero, no voy a usar esto, voy a hacer al margen de esto, primero el camino no va por ahí, ¿no? Porque está presente, nos guste o no, está presente ahí, ¿no? Está presente. ¿Cómo lo usamos? ¿No? Lo que decía la compañera estaba muy interesante sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ocupa mucho territorio, contamina mucho el medio ambiente. ¿Cómo nos concientizamos sobre los efectos de este tipo de tecnologías? Creo que tiene que partir desde ahí, ¿no? Como nosotros no podemos ser ajenos a estas tecnologías, pero podemos ser conscientes o tratar de regularlos o minimizarlos, digamos, en lo que podamos. En el campo del derecho, tal vez podría ser una analogía con el derecho. En el campo del derecho hay un crítico jurídico, Óscar Correas, mexicano. Él comparaba la democracia con las dictaduras. Él decía que la democracia no es un modelo, digamos,
el mejor modelo ideal, digamos, que podamos querer convivir como colectividad. No es el mejor, pero ante una dictadura es, digamos, lo menos peor, ¿no? Porque si quieren una democracia podemos criticar a nuestro presidente y podemos cambiarlo. En una dictadura no podemos criticar y el dictador pues nos mata si estamos en su contra. Yo creo que en el campo de la tecnología podemos hacer una pequeña analogía similar, ¿no? Yo creo que estas tecnologías, que el Internet como derecho humano es abierto para todos, podemos usarlo, pero también con esa constante, digamos, control, ¿no? Desde los jóvenes sobre todo, cómo está llegando, qué información nos están dando, los algoritmos, por ejemplo, es un tema muy importante, qué tipo de algoritmos llegan a ciertas ciudades, ¿no? Las publicidades. Nosotros consumimos, muchas veces solamente consumimos lo que está ahí en el timeline, ¿no? No nos ponemos a cuestionar por qué aparece todo esto, ¿no? ¿Por qué tantas imágenes en contra de un político o en favor de un político, ¿no? Creemos que es natural, normal, aparece así. Entonces yo creo que es importante tener primero una cultura digital, ¿no? En qué consiste, cómo funcionan estos y poder hacer la crítica y poco a poco reglamentarlo, pero no es suficiente reglamentarlo. Yo he comenzado mi exposición como la normativa no es suficiente en Bolivia. Es importante la reglamentación, sí, pero no es suficiente. Yo creo que es un mundo contradictorio, pero del cual no podemos ser ajenos. Hay que hacer la crítica dentro de ese propio sistema, aunque sea paradójico, pero creo que es el camino que tenemos por el momento, ¿no? Entonces yo creo que es estar en ese mundo, pero haciendo la constante crítica, sin caer también en las redes de este tipo de modelo, digamos, de vida que hoy en día tenemos. Yo sé que ya se quieren ir, perdón. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero creo que es importante hablar de ciencia, hablar de tecnología. Estamos tan acostumbrados a tomar todo lo que viene de las grandes capitales del norte global, que no vemos otras posibilidades. Y traigo a colación algo que nos mencionaba un delegado de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, y es Microsoft es un monopolio, ¿sí? Y realmente casi que se vuelve obligatorio para las mismas instituciones públicas utilizar este tipo de monopolios, pero mencionaba, ¿por qué no incentivar a los jóvenes que están incursionando en la tecnología, aquellos que están reconociendo distintos sistemas de información, que pueden crear circuitos abiertos, porque justamente se trata de ese debate entre circuitos cerrados, circuitos abiertos, pero realmente ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? De seguir utilizando las mismas plataformas o de utilizar una parte, pero empezar a crear ciencia. Realmente eso es lo que nos falta desde Latinoamérica, ¿sí? Construir ciencia, construir nuevo software. Claramente hay una necesidad de inversión tecnológica, inversión de capital que tiene que pensarse a pensar los grandes empresarios y también en los gobiernos, ¿sí? Sin ello realmente no va a ser posible un avance en los distintos territorios, y quienes están luchando cada día contra el cambio climático pues no van a poder pues generar esa coherencia, ¿no? Y empezar a dejar de esta contradicción en la que estamos. Gracias. Gracias. Queremos compartir apenas un QR code para una petición, por favor. Peço ayuda. Y bueno, queridos jóvenes y jóvenes, es hora de actuar. Es hora de generar incidencia. Por medio de este QR vamos a generar o utilizar la herramienta que hemos configurado para que como sociedad influyente en este foro de gobernanza juvenil podamos generar acciones y dejemos de cuestionar y que pues esto realmente genere otro tipo de escenarios de participación. ¿Todo? Gracias, muchas gracias y buenas noches para nosotros. Es isso. Obrigada. Muito obrigada. E vamos aprofundar os debates de meio ambiente e tecnologia, gente.